Bien, vamos a entrar en tema. Hemos estado viendo el tema de la salvación y hoy toca un tema bien interesante, un tema que a muchos les concierne y muchos les inquieta. Es como tener comezón con relación a ese tema, la seguridad de la salvación. Hoy en la actualidad existe un debate entre muchas iglesias, dentro de muchas iglesias, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Hay dos doctrinas en las cuales nosotros podemos aprender. La doctrina de un hombre llamado Juan Calvino, la doctrina del calvinismo. La doctrina de Juan Calvino habla acerca de la salvación es obra absoluta de Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo, es únicamente porque es atraído por el Espíritu Santo. Somos salvos por gracia. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos vino a rescatar. Él tiene el poder para romper las cadenas del pecado. Esto es lo que la doctrina habla del calvinismo, la predestinación de Dios. Dios nos ha predestinado a cada uno de nosotros antes de la fundación de esta tierra. Vamos a ver varias citas. Yo te invito a que tomes nota, porque ahora no las tenemos escritas, pero vamos a estar atentos a las citas, ¿ok? Primera cita, que es Juan 10, Evangelio según San Juan 10, del 28 al 29. Dice así: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. Jesucristo, hablando en esta porción de la palabra de Dios, habla acerca de las ovejas. Mis ovejas conocen mi voz. Y después dice este texto: yo les doy vida eterna. Aquí tenemos una promesa. Dios nos ha ofrecido vida eterna. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo es en referente a esta doctrina. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. No es que nosotros hayamos corrido a Él, sino que Dios se fijó en nosotros. Él puso su mirada en nosotros. Filipenses 1, 6. Es el que acabo de decir. Estando persuadido de esto, Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora bien, veamos la otra doctrina, la del arminianismo. La doctrina del arminianismo dice: Dios desea que todos los hombres se salven, puesto que Cristo murió por todos. Dios ofrece su gracia, pero el hombre tiene ciertas condiciones que cumplir. Puede aceptar o rechazar la gracia de Dios. Tiene su libre albedrío. Esto es gracia más obras igual a salvación. Miren qué interesante. Primera doctrina del calvinismo: por gracia somos salvos, por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Pero Arminio decía que nosotros teníamos que hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Déjame decirte algo: no podemos comprar la salvación. Por más que hagamos esfuerzos, el amor de Dios supera todo lo que nosotros podamos imaginarnos.
Nos volvemos a preguntar en ese debate, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Más bien la pregunta correcta sería, ¿soy un verdadero cristiano? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Saben lo que quiere decir cristiano? Cristiano viene de la palabra Cris, ungido, Cristo, ungido. Ano, pequeño, pequeños ungidos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos ungidos por el Espíritu Santo. Nosotros debemos de dar ejemplo a los demás. Es por eso que la gente cuando nos observa y nos dice, tú eres diferente a los demás, ven en ti reflejado el rostro de Dios en tu persona. Es más, muchas veces no hay necesidad ni de qué hablar. Dios se refleja a través de ti y cuando te da la oportunidad, abres tus labios y hablas con denuedo para arrebatarle las almas al enemigo. Él está usando a sus hijos. El verdadero cristiano no practica el pecado. ¿Cómo puedo imaginarme que como cristiano, como hijo de Dios, voy a seguir en mi vana manera de ser? Hay algunos que dicen, si este es cristiano, y se fijan en su testimonio falso, dirían, pues entonces así me quedo. Tenemos que dar testimonio en donde quiera que estemos. El verdadero cristiano no practica el pecado. En 1 de Juan 5:18 nos dice la palabra de Dios, apúntenlo, vamos a tener varias citas bien interesantes, las cuales nos van a llevar al conocimiento de un verdadero cristiano, por el cual nosotros, teniendo ya la salvación, tenemos que conservar y guardarla con temblor y temor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero hermano, tú pudieses decir, pero yo he tenido algún pecado, yo he tenido un mal pensamiento, pero esto no quiere decir que tú seas llevado a practicar el pecado. En el mundo estamos y vivimos en esta carne en la cual tenemos tentaciones día a día y tenemos que tomar determinaciones para que el Espíritu de Dios gobierne en cada uno de nosotros. El verdadero cristiano no anda conforme a la carne. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel, ¿sí está? Creo que sí está apareciendo, ¿verdad? Sí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No anda conforme a la carne, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora es el Espíritu de Dios el que gobierna en nuestra mente y el que nos transforma para toda buena obra. El verdadero cristiano no vuelve atrás de donde salió. Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lot, cuando tenía que irse de aquella ciudad la cual iba a ser destruida, ellos se apartaron y su esposa, ¿qué hizo? Volteó atrás y se convirtió en una estatua de sal. Yo puedo imaginarme cómo dice la palabra de Dios que nosotros somos sal de esta tierra, pero una sal, imagínense, una estatua de sal no hace nada. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no voltear hacia atrás.
Si Satanás te quiere recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. Él ya ha sido condenado. Pero en Cristo nosotros somos justificados por medio de la fe. Gracias, Señor. Jesús promete vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 10, del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pueden imaginarse si nosotros somos ovejas de Dios y Él nos está dando esta promesa en su palabra que nadie las va a arrebatar de su mano como ovejas suyas somos. Somos su pueblo. Él nos escucha. Él está atento a lo que nosotros queramos hablar con Él. Somos sellados por el Espíritu Santo. Qué interesante que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo porque ahora le pertenecemos. Ahora cada uno de nosotros, al haber hecho el acto de recibir a Cristo, de arrepentirnos, el Espíritu Santo entra en nuestro ser. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hablaba a través de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, pero ahora vemos en el Nuevo Testamento que todo aquel que recibe a Cristo es sellado por el Espíritu Santo y lleno con poder del Espíritu Santo, porque un día estaremos en gloria con el Señor y entonces seremos transformados. Nuestra vana manera de ser, no más. Vamos a ser de un cuerpo glorificado. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un verdadero cristiano se ocupa de su salvación. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto es como que una persona, podemos imaginarnos, una persona le es derramado un perfume en todo su ser. Imagínense, pongan a volar su imaginación, le es derramado un perfume y donde quiera que él va, esta persona va a estar soltando ese olor agradable. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos que estando llenos y ungidos del Espíritu Santo podamos ser atraídos a estar pecando? Nuevamente la pregunta es, ¿soy un verdadero cristiano? Ya no nos preguntaremos, ¿la salvación se pierde o no? Sino que busquemos con temblor y temor. Que día a día nuestra manera de ser sea agradar a Dios desde que nos levantamos. Hay algunas personas que se levantan y maldicen los días. Lo vemos aquí en las carreteras, las personas están aceleradas. Vemos cómo están cambiando los tiempos, cómo las personas sin Dios están desenfrenadas. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el conocimiento, el pleno conocimiento de que un día le veremos cara a cara y debemos estar contentos que un día veremos el rostro de Cristo. Como iglesia debemos estar preparados.
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque estemos en tribulación, aunque pasemos en alguna enfermedad, aunque pasemos en ciertas crisis, nada nos podrá separar del amor de Cristo, porque Él nos ha elegido. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Ahora veamos un falso cristiano. Un falso cristiano, ¿cómo lo puedes identificar un falso cristiano? Inmediatamente por su manera de hablar, ¿cierto? Porque hay personas que en cuanto reciben a Cristo y tienen una transformación y empiezan a hablar palabras que no le agradan a Dios, el Espíritu de Dios trabaja en su ser. Pero si Él no es un verdadero cristiano, es un falso cristiano, te vas a dar cuenta inmediatamente. Un falso cristiano, sus amistades andan en lugares que le agradan al mundo. Un verdadero cristiano busca amistades que agradan a Dios. Un falso cristiano no permanecen, un falso cristiano no permanece. Si en el grupo pequeño que Jesucristo tenía, imagínense, ese grupo tan pequeño que Dios formó, que Jesucristo formó en esta tierra, esos dos, había uno, ¿sí?, que nunca le aceptó, que siempre estaba a su interés por el dinero, Judas, el que le traicionó. Dice la palabra de Dios que en la iglesia crecerá juntos el trigo y la cizaña. Hay algunos que a lo mejor no los vamos a distinguir, pero Dios sí conoce el corazón de cada hombre. Él discierne los pensamientos. En 1 de Juan 2:19 dice la palabra de Dios, 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestare que no todos son de nosotros. Hay algunos que van a estar usando las artimañas y van a estar engañando al pueblo de Dios. Eso lo vemos en la palabra de Dios y es actual. Muchos se engañarán, otros se enfriarán. Veamos Mateo 24, del 11 al 13. Mateo 24, del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y estamos viendo en la actualidad que hay profetas que se están levantando en contra de la voluntad de Dios. Muchos se han enfriado, no tienen amor al prójimo. Acabamos de ver esta matanza que acaba de aparecer. No tienen amor al prójimo. Ahora aquí en Houston, en los alrededores, en Katy, cuando sucedió lo del huracán, y estábamos viendo cómo las familias sacaban sus pertenencias, sus muebles, sacaban todo de sus casas. Estaba yo con el hermano José Rodríguez, estábamos manejando en unas calles y sentíamos en nuestro corazón esa carga por esas personas. Y decíamos, ¿de qué manera podemos ayudarles? Pero hay quienes no tienen compasión por los que sufren.
porque se ha enfriado el amor en ellos o porque jamás le han aceptado en su corazón. Tienen entenebrecidos sus pensamientos. Un falso cristiano se extravían y no perseveran. Segunda de Juan 1:9, se extravían y no perseveran. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo podemos permanecer en la doctrina de Cristo? Alimentándonos de la palabra de Dios. Este es el sustento para cada cristiano, en el cual cada uno de nosotros podemos escudriñar las Escrituras y al haber hallado esas aguas que enriquecen nuestra sed, nosotros podamos ver cuántas promesas tiene Dios para su pueblo. Y para cada uno de los que nos están escuchando, quiero decirte que en Cristo hay salvación. ¿Cómo vamos a menospreciar la salvación? Ha sido un precio de sangre. Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos reconocer a un falso cristiano? Pues por sus frutos los conoceréis. Hay algunos que pueden estar en la iglesia cantando, adorando a Dios, alzando sus manos, pero salen de la iglesia con la familia y empiezan a maltratar a su esposa, empiezan a maltratar a sus hijos. No han nacido de nuevo. Hay algunos que en la mañana se levantan tarde y van manejando y no falta quien se les cruce y lo maldicen. No ha habido una transformación. Hay algunos que ven errores en los presidentes o en los dirigentes y en vez de orar por ellos, los maldicen y seguimos la corriente de todos. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Y mucho peor, algunos hablan en contra de los pastores o en contra de los dirigentes en la iglesia. No han nacido de nuevo. Esos son los falsos cristianos. Pero déjame decirte algo. Es importante que nosotros reconozcamos que la salvación la podemos nosotros obtener cuando has recibido a Cristo en tu corazón y ahora puedes entender que nosotros fuimos predestinados, llamados, justificados, santificados y un día estaremos en gloria con Cristo el Señor. Miren ese proceso de la salvación. Él nos predestinó antes de la fundación de este mundo. Él nos llamó, reitero, no corrimos nosotros a Él. Él nos llamó. Él nos justificó. Con su manto de justicia nos ha llenado. Y por medio de Cristo, el Padre nos ve a nosotros justificados. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. En el proceso en el que estamos en el proceso de la santificación, porque Él nos santifica, para que nosotros seamos convertidos a buscar lo que a Dios le agrada. Y un día tendremos un cuerpo glorificado y Él estará contento de recibir a la novia, sin mancha, sin arruga. Gracias, Señor. Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora bien, la pregunta que hicimos al principio, ¿la salvación se pierde
o no? Reitero, mejor deberíamos preguntarnos, ¿soy un buen cristiano? ¿Cómo son mis obras? Porque si la palabra de Dios nos está diciendo que somos llamados, somos predestinados, ¿por qué vamos a menospreciar la salvación de Dios? En 2 de Timoteo 4, del 7 al 8, Pablo escribe y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que nos están viendo, y para aquellos a los que han sido invitados, quiero decirte, no es una casualidad que estés escuchando este tema. Jesucristo quiere transformar tu vida. Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás atrayendo almas a todos los lugares a donde llega esta sintonía. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes planes de bien para aquellos, Señor, a los cuales llegan a ti, Señor.